Bueno, hermanos, sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga y vamos a dar comienzo al culto de doctrina para la vida y culto de oración de hoy jueves 19 de febrero. Así que también le damos la bienvenida a los hermanos que están ahí conectados por Facebook Live, también por los hermanos que están ahí conectados por Zoom. Así que, hermanos, sean todos muy bienvenidos, ¿verdad? Así que vamos a poner en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos ponemos en pie para orarle al Señor y ponerle este culto, ¿verdad? Que todo lo que hagamos esta noche, pues sea para alabar aún más su nombre, ¿verdad, hermanos? Así que, puestos en pie, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos tienes aquí un jueves más. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Padre. Te pedimos, Señor, por el hermano Nan que trae este estudio del libro de Romanos, Señor. También por cada hermano que está aquí presente, cada familia representada, Señor. Bendícele, Padre. Danos fuerza, danos inteligencia, Señor, para aprender más de tu palabra. Ponemos en tus manos todo lo que se haga, los signos, Señor, las oraciones con propósito, todo lo que traemos, Señor, para honrar tu santo nombre. Señor, te damos la honra y gloria. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Y juntos vamos a alabarle y vamos a llamar a nuestro hermano Elías. Aquí, hermanos, en esta mañana vamos a cantar el himno 366 en Jesucristo. Los 166 hermanos que dice en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, gran consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirijas nuestro vivir. En nuestras luchas y en el dolor, en tristes horas de tentación, carnal infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y
y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a llamar a nuestra hermana Nancy Sánchez, que trae las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en las noticias del fin tenemos: China presenta el procesador fotónico Leiden 100 veces más potente que el Nvidia, A100. China ha presentado Leiden, un procesador fotónico pensado para acelerar modelos de inteligencia artificial generativa, que se coloca como el más potente en la actualidad. Según datos publicados en la revista Science, en determinadas tareas supera más de 100 veces el rendimiento de una GPU Nvidia A100 en relación entre cálculo y consumo energético. Utiliza impulsos de luz para procesar información, eliminando la fricción eléctrica y permitiendo una escala de procesamiento superior a la actual. No se trata de un chip comercial, sino un prototipo de laboratorio descrito como plataforma de computación óptica para IA, por lo que su diseño se orienta a cargas típicas de modelos generativos, creación y transformación de imágenes, video y escenas 3D. En esencia, el chip sustituye los transistores electrónicos por neuronas fotónicas. Estas unidades manipulan haces de luz para realizar las operaciones que una red neuronal clásica ejecuta con circuitos electrónicos. El objetivo es aprovechar las propiedades de los fotones, velocidad y menor disipación de calor para ganar eficiencia cuando el volumen de cómputo es muy alto. Uno de los avances que señalan los autores de la densidad Leiden utiliza empaquetado 3D para integrar más de 2 millones de neuronas artificiales en una superficie de aproximadamente 1/4 de pulgada cuadrada. Es importante mencionar que el trabajo introduce además el concepto de espacio latente óptico. En los modelos generativos, el espacio latente es la representación comprimida de la información a partir de la cual se generan imágenes u otros contenidos. En Leiden, esa representación se manipula directamente con luz y para conseguirlo, el diseño recurre a mesosuperficies ultrafinas y matrices de fibra. Estos elementos permiten comprimir y procesar datos multidimensionales sin tener que fragmentar las imágenes en bloques. Hermanos, esta fue la noticia del fin. Dios les bendiga. Hermana, gracias. Vamos a leer el material de edificación de hoy 19 de febrero. Se titula Juicios según la Biblia. En la Biblia se mencionan varios juicios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, como dice el salmista. Centro de justicia es el cetro de tu reino, en Salmos 45:6. Es el mismo Señor Jesús quien es el juez de toda la tierra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, en Juan 5:22. Solo Jesús es digno de abrir el rollo, en Apocalipsis 5:5. He aquí una lista de juicios relevantes y su probable secuencia cronológica. El primero, hermanos, juicios que ya han ocurrido.
El juicio de Adán y Eva en Génesis 3, 14, 24. Dios desterró a la primera pareja del jardín del Edén por haber violado su claro mandato de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este juicio afectó a toda la creación y lo podemos ver en Génesis 3, 17, 18, Romanos 8, 20 y 22. También el juicio del mundo antidiluviano. Génesis 7, del 17 al 24. Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad en la época de Noé. El diluvio destruyó a toda la humanidad y al mundo animal, excepto a Noé y su familia, cuya fe le llevó a obedecer la orden que Dios le dio de construir el arca. Otro juicio en la torre de Babel, en Génesis 11, 5, 9. Los descendientes de Noé después del diluvio permanecieron en un lugar desobedeciendo el mandato de Dios. Así que Dios confundió su idioma, haciendo que se dispersaran por la tierra. También el juicio de Egipto y sus dioses, en el libro de Éxodo 7, 12. Las 10 plagas contra Egipto en el monte del Éxodo fueron poderosos actos de juicio, en Éxodo 7, 4. Contra un rey obstinado y cruel y un pueblo idólatra y sus dioses, en Éxodo 12, 12. El juicio de los pecados de los creyentes. En Isaías 53, 4, 8, Jesús tomó este juicio sobre sí mismo mediante su crucificación y muerte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Hebreos 2, 9. Ya que nuestro pecado fue juzgado en la cruz, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8, 1. Fue también en la cruz donde Dios pronunció el juicio sobre el mundo incrédulo y sobre el enemigo de nuestras almas, Satanás. Como dijo Jesús poco antes de su arresto, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 12, 3 a 31. Hay otros juicios, por ejemplo, juicios que ocurren ahora en la era de la iglesia. ¿Cuáles son? El autoexamen, en 1 Corintios 11, 28. Los creyentes practican el autoexamen, evaluando en oración y honestamente su propia condición espiritual. La iglesia ayuda en esta labor de purificación del cuerpo de Cristo, como en Mateo 18, 15, 17. El autojuicio requiere que cada creyente tenga discernimiento espiritual, con la meta de ser más como Cristo, en Efesios 4, 21, 23. También la disciplina divina, en Hebreos 12, del 5 al 11. Así como un padre corrige amorosamente a sus hijos, el Señor disciplina a los suyos. Es decir, lleva a sus seguidores a un nivel de arrepentimiento y restauración cuando pecan. De este modo, hace una distinción entre nosotros y el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios 11, 32. Cristo castiga a los que ama. En Apocalipsis 3, 19. También hay juicios que ocurrirán en el futuro. ¿Cuáles son? El tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10. Los creyentes resucitados y arrebatados en el cielo serán juzgados por sus obras. En este juicio no se considera el pecado, ya que Cristo lo pagó, aunque sí la fidelidad en el servicio cristiano. Las obras egocéntricas o aquellas hechas con motivos equivocados serán quemadas, la madera, el heno y la hojarasca. Del 1 de Corintios 3:2. Las obras de valor duradero para el Señor sobrevivirán, el oro, la plata y las piedras preciosas. Las recompensas de la Biblia llama coronas, en Apocalipsis 3:11. Serán otorgadas por aquel que no es el injusto, para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado. En Hebreos 6. También los juicios del periodo de la tribulación, en Apocalipsis 6:16. Estos terribles juicios se describen como 7 sellos abiertos, 7 trompetas sonando y 7 copas siendo derramadas, el juicio de Dios.
contra los malvados, no dejarán ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Además de castigar el pecado, estos juicios tendrán el efecto de llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. Hay otro juicio, juicio de las naciones. En Mateo 25, 31, 46. Después de la tribulación, el Señor Jesús se sentará a juzgar a las naciones gentiles. Serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. Este juicio también se le llama el juicio de las ovejas y las cabras. Debido a la imagen que Jesús utiliza en el Sermón de los Olivos, aquellos que mostraron fe en Dios al tratar a Israel favorablemente, dándoles ayuda y consuelo durante la tribulación. Son las ovejas que entrarán en el reino milenario, aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel son las cabras, que serán condenadas al infierno. También el juicio de los ángeles, en 1 Corintios 6, 2, 3. Pablo dice que los cristianos juzgarán a los ángeles. No estamos exactamente seguros de lo que esto significa, pero los ángeles que se enfrentan al juicio tendrían que ser ángeles caídos. Parece que las multitudes de demonios de Satanás serán juzgadas por los redimidos del Cordero. Algunos de estos demonios ya están encarcelados en las tinieblas y esperan el juicio, según Judas 1:6, ya que han abandonado su propia morada. Otro juicio es el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, 11, 15. Este juicio final de los incrédulos por sus pecados ocurre al final del milenio, ante la creación del nuevo cielo y tierra. En este juicio los incrédulos y todas las épocas son juzgados por sus pecados y condenados al lago de fuego. En Job 8:3, Bildad, uno de los amigos de Job, pregunta: ¿acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el poderoso la justicia? La respuesta, por supuesto, es no. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, en Deuteronomio 32:4. Y los juicios de Dios harán brillar su perfección en toda su gloria. Una de las tareas del Espíritu Santo en este mundo es convencer al mundo del juicio venidero, en Juan 16:8. Cuando una persona entienda verdaderamente su pecado, reconocerá su posición culpable ante un Dios santo. La certeza del juicio debe hacer que el pecado se dirija al Salvador y se entregue a la misericordia de Dios en Cristo. Alabado sea el Señor, porque en Cristo la misericordia triunfa sobre todo el juicio. Santiago 2:13. Amén, hermano. Este es el material de edificación, juicio según la Biblia, ¿verdad? Vamos hermanos, para que agenden ahí las actividades que tenemos como iglesia, ¿verdad? Vamos a ver la información. Le invitamos a pasar por la librería, donde encontrará muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales en el comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Elvis Carballo. Además, los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los Romanos y la primera epístola a los Corintios, escrita por el pastor José Mayen Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio, Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aproveche y agregar su colección a estas obras. También regálenlos a sus seres queridos, porque sin duda servirán para su edificación. También solicito boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración, depositen en ofrendero con el fin de que todos los jueves las llevemos a una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar junto al Señor peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes del culto, ¿verdad, hermanos? Creo que todos los que estamos aquí ya tenemos la boleta ahí de petición bien. También le invitamos a asistir al culto de caballeros este sábado 21 de febrero, en un horario de 7 a.m. a 8 a.m. aquí en las instalaciones de la iglesia. Tema: ganar almas, cuarta parte. Texto clave: Proverbios 11:30. Recuerde que contamos con servicio de transporte gratuito. Les esperamos. El sábado 28 de febrero realizaremos nuestro dispensario médico gratuito, el cual están cordialmente invitados. También podemos invitar a nuestros amigos, compañeros, vecinos y familiares.
Nuestra especialidad es parejería, medicina general, nutrición. Habrá corte de cabello gratuito para hombres y mujeres. Vaya, hermanos, vamos a... Y contaremos con asesoría legal. Se le atenderá por orden de llegada. Recuerde que son cupos limitados, hermanos. También le invitamos al primer desayuno de caballero con el tema El verdadero éxito del hombre. Se realizará el día sábado 7 de marzo de 7 a 9 a.m. El expositor invitado, el pastor Orlando Lara, pastor de la Iglesia Central Centroamericana. Invite a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares. Contaremos con servicio de transporte gratuito. Bueno, hermanos, estamos informados de todas las actividades que tiene nuestra iglesia, hermanos. Ahora vamos a llamar a nuestro hermano Nan, que seguimos con el estudio de la epístola a los romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Estamos avanzando, hermanos, en el estudio de este libro precioso del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. El apóstol nos viene hablando sobre el justo juicio de Dios. Hoy vamos a seguir tocando este tema. Seguimos por lo que tiene el libro, por le están dando el seguimiento. Estamos en el capítulo 3 del libro que escribió nuestro querido pastor Carballosa, con el tema central, la universalidad del pecado, en la sección 2 todavía, donde dice: Dios es justo en manifestar su juicio contra los gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Eso comprende los textos desde el versículo 1 al 16. Ahora estamos comenzando en el inciso 3, donde dice: Dios es justo al manifestar su juicio, porque obra según su justicia. Y el subtema, el juicio de Dios es justo, y es donde vamos a enfocarnos en el versículo 5. Entonces, vamos a continuar con este estudio, pero antes vamos a pedir al Señor que nos guíe. Vamos a orar. Padre, gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de estar acá. Reconocemos, Señor, que nuestros días, nuestros tiempos están en tus manos. Que si hoy estamos respirando, estamos de pie, estamos acá en esta condición de lucidez, es porque tú nos lo has permitido, Señor. Tu misericordia nos ha abarcado el día de hoy también. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Ayúdanos a entender esta parte tan delicada de tu palabra que habla sobre el juicio. Nos permite conocer, Señor, permítanos adentrarnos en ese atributo tuyo de que eres un juez justo. Ayúdanos a comprenderlo tan bien que después, cuando nos toque enfrentar a alguien que quiera hablar sobre ese tema, tengamos argumentos suficientes con tu palabra para poder salir adelante. Ponemos en tus manos, Señor, este momento del mensaje. Guíanos, ilumínanos, Señor. Tú sabes que necesitamos tu auxilio constantemente, Señor. Sin ti no tenemos capacidad de nada, Padre. Ayúdanos, guíanos por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, hablando de la epístola a los romanos, él describió con mucho detalle la consecuencia del rechazo a reconocer a Dios y a su obra. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a hablar del tema de la ira de Dios? Que comprendía desde el versículo 18 hasta el 32 del capítulo 1. Ahí se describió de una manera bastante detallada por parte del apóstol Pablo cómo el hombre, por haber rechazado a Dios, comienza a practicar
de una manera desmedida e irremediable una gran variedad de pecados que producen en él un descenso espiritual. Van hacia abajo cada vez más metidos en la fosa del pecado y de la maldad. Un descenso espiritual, moral y físico, porque afecta también el aspecto moral en cuanto a cómo esa persona se ve frente a Dios y ante la sociedad, y también físico, porque muchos pecados producen enfermedades. Entonces podemos ver ese descenso inevitable al que el ser humano pecador se va conduciendo, y por otro lado, al ir descendiendo, al ir alejándose hacia ese foso oscuro del pecado, también está ensanchando su distancia con Dios. A eso se refirió el apóstol Pablo en este capítulo 1, hasta el punto que él mencionó en varias ocasiones que Dios a este tipo de personas las deja, y la persona ya entonces queda actuando bajo su propio criterio, bajo su propio argumento, bajo su propia responsabilidad también. Ahora Pablo comienza en el capítulo 2 tocando el tema de esas personas que juzgan la pecaminosidad de otros, sabiendo que también ellos son culpables de los mismos pecados y que el juicio de Dios se va a aplicar ante tal hipocresía. Esa es una advertencia que el apóstol Pablo hace. Del versículo 3 del capítulo 2 dice: y piensas, ¿se acuerdan que era una pregunta, verdad? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. También el apóstol habla y permite que nosotros veamos sobre que sería absurdo asumir que Dios no va a juzgar el pecado del hombre, porque a pesar de que el Señor Todopoderoso, ese Dios grande y justo, ha mostrado bondad, paciencia y longanimidad o continencia para no castigar al hombre, el hombre ha ignorado y ha menospreciado ese gesto de misericordia de Dios, negándose a arrepentirse y por ende acumulando la ira de Dios en su contra. Lo pudimos ver eso el jueves pasado en el versículo 4. Otra pregunta. Dice el versículo 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, la benignidad de Dios, ¿verdad? Esas riquezas de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad. Ya dijimos que la longanimidad es esa continencia para no castigar al hombre todavía. El Señor se ha contenido. Y sigue diciendo ese versículo 4 que en realidad ese versículo, además de que muestra esa condición de maldad en el corazón del hombre cuando menosprecia el gesto de Dios de misericordia aplicada a la humanidad, también encierra en esa pregunta una advertencia, porque el apóstol termina la pregunta diciendo: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, esas personas que le han dado la espalda a esas bondades que Dios ha derramado por él, a pesar de no merecerlas, por esa paciencia que Dios le ha tenido, a pesar de que no merece tampoco esa paciencia, ni tampoco esa continencia de Dios para castigarlo todavía. Esa persona, por haber hecho eso, está ignorando esa benignidad, esa misericordia de Dios, y sin tomar en cuenta que al poder ver
cómo Dios actúa a favor del hombre, cómo Dios ha derramado esa misericordia, el hombre tiene capacidad para llegar al arrepentimiento por causa de esa benignidad que Dios ha derramado a la humanidad. ¿Se acuerdan que hablamos el jueves pasado de la gracia común, verdad? Todos los seres humanos tenemos oportunidad de respirar el mismo aire, el mismo oxígeno que estamos respirando nosotros, que somos creyentes, pues también lo respiran los que son impíos. El mismo sol sale para los impíos y sale para nosotros, la lluvia cae para todas las personas, y el Señor en medio de todo eso también ha ejecutado acciones a favor de toda la humanidad que están manifestadas en las Sagradas Escrituras y que nos sirven de guía para identificar a Dios, para identificar su misericordia, para identificar su gracia y sobre todo para identificar al Señor Jesucristo, que es el único camino hacia la salvación, para identificar nuestra necesidad de salvación. Hay tantas herramientas que Dios ha utilizado, la naturaleza, ha utilizado la palabra de Dios y ha utilizado también a personajes que han vivido durante toda la historia de la humanidad pregonando las verdades de Dios para que las personas puedan entender su necesidad de arrepentimiento. Entonces, a pesar de que Dios ha derramado todas esas bondades para la humanidad, muchos todavía le siguen dando la espalda al Señor y nunca llegarán al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios expresará esa ira que había sido contenida en su longanimidad. ¿Cuándo? En el día de la ira. Día en que se va a ejecutar su justo juicio. Entonces entramos ahora al versículo 5. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pues vamos a leer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Palabra más dura, ¿no? Eso es lo que espera a todo aquel que ha menospreciado la gracia de Dios, a todo aquel que ha menospreciado todo el favor que Dios ha derramado hacia la humanidad desde el principio de los tiempos. Porque desde el principio de los tiempos, hermanos, cuando Adán pecó y el Señor fue y lo buscó en el jardín del Edén, y Adán estaba escondido, el Señor desde ahí derramó misericordia para el hombre. ¿Cómo pudo haber procedido Dios en ese momento? Ahí nomás lo hubiera podido haber ejecutado, porque la paga del pecado es muerte y Adán pecó. ¿Cuál era la actitud correcta de Adán frente a Dios en ese momento que se lo encontró buscándolo en el jardín del Edén? Adán debió haber salido arrastrándose, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Señor, he pecado contra ti, he desobedecido porque tú me habías dado la orden de no comer de aquel fruto y comí. Pero la actitud de Adán no fue esa. Cuando el pecado entra en el corazón del ser humano, produce problemas grandísimos en el ser humano. Y ese pecado lleva implícito una rebeldía que solo puede surgir de esa misma maldad que contaminó también el pecado de Satanás y de los ángeles caídos. Una rebeldía absoluta en contra de Dios, porque ¿qué fue lo que hizo Adán?
se escondió. Cuando Dios le dijo, bueno, ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y por eso nos escondimos. Ajá, ¿y por qué se dieron cuenta? Es que la mujer que me diste, empezó a culpar a Eva. La mujer que me diste, o sea, Señor, es tu culpa porque me diste esta mujer que me hizo caer en pecado. Entonces, lastimosamente esa es la condición del hombre, pero miren la actitud de Dios. Sabiendo Dios que en ese mismo momento él estaba capacitado para ejecutar el juicio de erradicar totalmente a Adán de la faz de la tierra, le dio una oportunidad. Claro, la condenación, el juicio de Dios se aplicó porque espiritualmente Adán murió y físicamente sabemos que también. Pero ahí mismo el Señor ya había, desde antes de que hiciera el hombre, ya había establecido el medio para que el hombre pudiera encontrar paz y comunión con Él, y es el Señor Jesucristo, y desde ahí se los hizo ver. Que aquí es donde empieza entonces, aquí es donde lo relacionamos, mejor dicho, con esto que estamos viendo. Desde ese momento del Edén, el Señor derramó esa benignidad, esa paciencia y esa longanimidad con el hombre. Desde ese momento del Edén. Y desde ahí en adelante, los que han sido consecuentes con lo que el Señor ha hecho y prometió, pues se salvaron. Y los que no, se perdieron. Ya vimos cómo la Biblia nos habla de los diferentes juicios de Dios durante la historia, ¿verdad? En el material de edificación. Hay unos que ya se cumplieron y ya lo vimos, pero hay otros que faltan por cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que ha separado al hombre de recibir esa bendición, esa benignidad, esa bondad de Dios, que lo que trae es arrepentimiento, y lo que trae es conversión, y trae comunión con Él, reconciliación con Dios? ¿Qué es lo que ha alejado al hombre de Dios? ¿Cuál es la causa? Aquí lo está diciendo el apóstol: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Esa es la condición del hombre. Ese corazón duro, ese corazón que prefiere culpar a alguien a asumir su responsabilidad. Ese corazón que hasta, podríamos decir nosotros, puede insinuar que la culpa es del mismo Dios, antes de asumir con gallardía que ha fallado. ¿Por qué tenía Adán que decirle a Dios, la mujer que me diste? Si él pecó, él desobedeció, la orden se le había dado a él. Nadie tiene excusa. ¿Se acuerdan que vimos eso en el capítulo 1? O sea, nadie tiene excusa. Y todos nosotros, los que estamos acá, que hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos leído por diferentes instancias de la iglesia, se nos ha tirado dardos de palabra de Dios para que podamos nosotros conocer al Señor. ¿Cómo vamos a decir que tenemos excusa al momento de estar hablando del pecado, verdad? Tengo excusa para pecar porque yo no sabía, ¿no? Ahora, estamos hablando acá, Pablo se está refiriendo a esas personas que van a comparecer. ¿A cuál de los juicios, según esos juicios que nosotros pudimos leer en el material de edificación? Bueno, a unos les corresponderá la gran tribulación, ¿no? Ese juicio. Otros, el gran juicio del trono blanco. Esos son los que faltan. Ahora, para nosotros los creyentes, ¿a qué juicio vamos a comparecer? Tribunal de Cristo, gloria a Dios, donde ya nuestros pecados van a haber sido
borrados, olvidados, y lo que se va a analizar ahí es nuestro comportamiento como creyentes, los frutos que hemos producido. Entonces, la dureza y ese corazón no arrepentido, el apóstol utiliza esta palabra o este verbo kata, que significa por, o sea, con eso está en forma acusativa, acusando. Por eso es que te vas a perder, por la dureza. Por eso es que vas a recibir el juicio de Dios y la ira de Dios. Por eso es que vas a recibir la ira de Dios en el día del juicio de Dios. Por eso, por la dureza de tu corazón, por tu corazón no arrepentido. Entonces, en forma acusativa, el apóstol dice por, que también significa según o también en conformidad con, o sea, en conformidad con tu dureza y tu corazón no arrepentido, vas a atesorar para ti mismo la ira, para el día de la ira. También el día de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Pablo declara la condición del hombre que está en conformidad con su dureza y su corazón no arrepentido. Cuando hablamos de duro, la palabra que utiliza acá el apóstol significa, tiene varios significados y todos están relacionados. Uno es duro, ¿verdad? Dureza, ese que estamos utilizando, el que se utilizó en la traducción, pero también tieso, o sea, por tu corazón tieso. Y la otra traducción que se puede emplear para esa misma palabra es impermeable, por tu corazón impermeable, o sea, no penetra ahí nada, es impermeable. Entonces, a eso se refiere el apóstol cuando utiliza esa palabra. También cuando dice no arrepentido, significa ese corazón impertinente o ese corazón obstinado en mantenerse en una postura errada. Hermanos, el corazón es el centro de la vida del hombre y el centro mismo de su existencia. Y ahí, en el corazón, es donde el hombre anida su rebeldía contra Dios. Ahí. Desde el primer hombre hasta el último, en ese elemento del ser humano que es el corazón, es donde se anida esa rebeldía, que solo puede hacerse a un lado, o solo puede vencerse por la acción de Dios mismo, salvándonos. Y sigue diciendo el versículo 5, atesoras para ti mismo. Esa palabra atesorar es un presente indicativo que significa almacenar o atesorar. Atesoras, almacenas, guardas. Podríamos aplicarlo también a nuestro contexto. Ahorras en tu corazón, ¿verdad? Ahorras, acumulas en tu corazón, ahorras para ti mismo esa ira de Dios. El hombre rehúsa a arrepentirse y aceptar el regalo de la vida eterna, esa es la verdad. ¿Cuántas veces usted ha tratado de hablarle del Evangelio a una persona cercana a usted y esa persona rechaza el Evangelio, rechaza las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántas veces usted ha hablado con personas que llegan hasta cierto punto con usted, pero que al final de cuentas, diplomáticamente, también rechazan el Evangelio precioso?
Esas personas están rehusando arrepentirse. ¿Y quién las está obligando a rehusarse a arrepentirse? ¿Quién las induce a eso? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de la sociedad? ¿Es culpa de sus padres? ¿Es culpa de la iglesia? ¿Es culpa del diablo mismo? Es culpa de él mismo. Él es el que se está rehusando. Él es el que tiene un corazón tan duro y tan impermeable que no permite que las buenas nuevas de salvación puedan limpiar ese nido de maldad y de suciedad y rechazo que está en su corazón, viviendo y ensuciando. El hombre quien rechaza a Dios, rehúsa arrepentirse. Entonces, ¿es justo el juicio de Dios? ¿Es justo que Dios derrame ira sobre esta persona? ¿Es justo el castigo? ¿Cometió un delito para que pueda ser condenado? Claro que sí. ¿Y es culpa del juez que el acusado haya cometido el delito? Para nada. Progresivamente el hombre está atesorando o acumulando para él la condenación eterna. Dice Juan 3:18, el que en él cree, refiriéndose al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este hombre pecador, este hombre rebelde, está atesorando para sí la ira de Dios, ¿verdad? Por causa de ese corazón duro. Hablemos entonces de esa ira que menciona acá el apóstol para el día de la ira. Vámonos a Juan 3:18 nuevamente, que acabamos de leer. Específicamente en esa segunda parte donde dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condena? La ira de Dios, esa ira que ha estado acumulando. El hombre sin Cristo ya ha sido condenado. La ira de Dios ya está sobre aquel que rehúsa a creer en Cristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia nos advierte en diferentes lugares sobre este asunto. La ira de Dios entonces va a ser derramada sobre la humanidad durante los años de la gran tribulación, la tribulación escatológica. Ese juicio que nosotros leímos en el material de edificación, que se va a aplicar al hombre justamente en ese momento. Vámonos ahora a Apocalipsis 6, del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No va a ser la condición del impío, no va a saber para dónde agarrar. Hermanos, hay algo que es inminente, y es inminente desde que el Señor Jesucristo lo manifestó y luego los apóstoles lo han manifestado, y que un día el Señor va a regresar. Y el Señor nos prometió a nosotros, por medio de esa revelación progresiva que Él fue dando en su palabra, con la revelación que le dio a los apóstoles, que Él va a arrebatar a la iglesia. Y luego comienza la gran tribulación. Ahí empezará a aplicar la ira de Dios. Todo aquel que se adhiera al sistema del anticristo está
condenado. Y todo aquel que le dé la espalda al anticristo y cree en el Señor Jesucristo va a sufrir. No va a ser bonito. Eso que estamos viendo nosotros ahora, cuando atacan a los creyentes, el sufrimiento de la iglesia, eso que hemos visto durante la historia, igual el ataque directo también al pueblo de Dios, a Israel, eso es nada, eso solo son ensayos de lo que va a suceder en el momento de la gran tribulación. Ahí la ira se va a aplicar sobre la humanidad. Y la ira de Dios, entonces ustedes dirán, pero es que ahí en realidad no va a ser Dios quien estará dañando a estas personas, persiguiéndolas. Va a ser el anticristo, van a ser todos los seguidores del anticristo. Van a ser todos los reinos que se van a unir para querer desestabilizar la condición del mundo y de Israel. Pero hermanos, ¿saben por qué no ha sucedido eso? ¿Saben por qué todavía eso no ha acontecido? ¿Ustedes creen que no hay suficiente maldad y suficientes planes en los corazones de los hombres como para llevar a cabo un evento como ese? No ha sucedido porque Dios no lo ha permitido, porque su longanimidad no ha permitido que esa ira, que ese castigo, que esa ejecución del juicio de Dios sea aplicada todavía a la humanidad. Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Nosotros, gloria a Dios, los que hemos creído en el Señor, vamos a ascender al llamado del Señor en las nubes y vamos a ir con Él a la patria celestial, al tribunal de Cristo. Pero en el mundo va a haber una aflicción más grande que la que nunca ha habido, porque Dios va a permitir que pasen estas cosas y es parte de la aplicación de la ira de Dios. Los creyentes vamos a honrar al Señor, quien se va a glorificar al llevarnos con Él en el arrebatamiento. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Según de Tesalonicenses 1:10, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero la ira de Dios en ese momento de la gran tribulación, que es el día de la ira, va a ser como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Y entonces se acuerdan que en Apocalipsis habla de los 7 sellos, las 7 copas, y todo eso, hermanos, va a acontecer y está manifestado en las Sagradas Escrituras. Y por último, el apóstol dice que esa ira, ellos atesoraron la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, en ese momento de la ira aplicada hacia la humanidad, se va a estar revelando también el justo juicio de Dios. El hombre va a estar recibiendo lo que merece. Dios es soberano y ha reservado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vamos a Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. El Señor Jesucristo va a juzgar. Él es el juez. Él es el juez justo. Según de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La expresión
Dikaioscrisias, que es justo juicio, la traducción, es una sola palabra en griego y significa juicio en armonía con lo correcto. Eso significa el justo juicio de Dios. Pablo no tenía duda alguna de la manifestación futura del juicio de Dios. En conclusión, ningún hombre puede o debe cometer el error de pensar que puede esquivar la ira de Dios por considerar que sus pecados son muy pequeños para ser juzgados. No hay pecado pequeño, hermanos. El pecado es pecado. Es de vital importancia seguir con el estudio de esta epístola, porque eventualmente nos vamos a dar cuenta que Pablo también revela la clave para ser salvado de la ira de Dios, el contexto del justo juicio de Dios, que es Romanos 3, 22 al 25, y se lo voy a leer rapidito. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay esperanza, hay solución, hay libertad en Cristo Jesús. Oremos, Señor. Gracias, Señor, porque vimos en tu palabra quién eres tú, Señor. Te estamos conociendo más. Permítenos seguir avanzando en el estudio de esta epístola. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este culto y te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones, ¿verdad? Porque vamos a pasar a lo que es el culto de oración. Vamos a empezar, ¿verdad?, con el primer segmento, que es una oración personal. Ahí donde están los hermanos que están conectados en Facebook, también los de Zoom, lo puede hacer de rodillas, de pie, como ustedes sean, hermano. Ahí donde está, inclina su rostro y eleve una oración a nuestro Señor. Vamos a dejar este espacio. Ahora vamos a pasar, hermanos, al segundo segmento, que es oración en grupos de tres, ¿verdad? Damas con damas, caballeros con caballeros. Los hermanos que están ahí también en su casa nos pueden acompañar, ¿verdad? Así que vamos a dejar este tiempo para que podamos buscar ahí y orar por las peticiones de nuestros hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos al primer segmento de oraciones con propósito específico, ¿verdad? Donde oramos por las peticiones que tenemos como iglesia, ¿verdad? Y vamos a llamar a nuestro hermano Emilio. Oremos, hermanos, por muchos hermanos asistan al culto de caballeros este sábado a las 7 de la mañana. También por el proyecto Un Año en un Templo, que Dios toque el corazón de muchos miembros de la iglesia, también de personas solidarias, contribuyan económicamente para que se pueda cumplir la meta, terminar el templo en un año. Padre, gracias porque nos das ese privilegio de dirigirnos a ti. Sabemos, Señor, que muchas veces cuando nos dirigimos a ti no somos dignos.
tú conoces nuestros corazones. Pero Padre, tu santa misericordia es tan grande que tú atiendes nuestras peticiones. Pedimos en este momento, Padre, por el culto de caballeros que será este sábado. Señor, anímanos y anima a los demás hermanos para que estemos juntos estudiando tu palabra y que podamos cada día aprender más la palabra. Gracias te damos, Señor. También, Señor, por el proyecto un año. Esto significa que nos hemos proyectado a construir el templo en este año, el cual se sigue trabajando. Y es necesario, Padre, que cada uno de nosotros contribuya, que tengamos un corazón dispuesto, que no esperemos que otros lo hagan, sino que lo hagamos nosotros. Pedimos, Padre, que nos animes, nos des un corazón dadivoso, para que podamos, Señor, ver el ejemplo el cual, Señor, hemos terminado durante este año. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a orar por las ofrendas y diezmos, ¿verdad? Así que vamos a orar, a darle a nuestro Señor, ¿verdad? De lo mucho que Él nos da, ¿verdad? Él nos bendice cada día. Así que oremos ahí donde están, inclinen su rostro. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy venimos con un corazón contento, Señor, a dar nuestras ofrendas, diezmos. Sabemos, Señor, todo lo que tú haces. Sabemos que nos das abrigo, nos das alimento, nos das techos. Que eso dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día. Ponemos en tu mano, Señor, todas nuestras ofrendas, para que puedan ser utilizadas, Señor, en la construcción de nuestro templo, en los gastos, en todo lo que tenga que ver, iglesias. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada ofrendante. Señor, también te pedimos por nuestros trabajos, que nos bendigas, nuestros negocios, y los hermanos que no tienen empleo, Señor, pues provéeles, Padre, conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras el hermano recoge la ofrenda, pues hay un tiempito ahí para acciones de gracia, un testimonio. Vamos a ver si hay algún hermano que quiera dar ahí una acción de gracia. Cuando Teresa, no. A la de y no. Hermana Luna fue el jueves pasado. Hermana Luna, sí. Vamos a ver. Bueno, yo lo voy a compartir. Mira, hermano, yo quiero contarle algo como testimonio, ¿verdad? De lo poderoso que son los jueves. Y que yo desde que he estado los jueves he estado pidiéndole una petición al Señor,
lo hemos orado con los hermanos, porque mi hijo pues le han mandado resonancias magnéticas por una cuestión ahí relacionada con el TEA, del autismo. Y bueno, eso es feo, usted da una resonancia magnética en una cabina y todo eso. Hicimos la primera, de ahí el doctor nos recomendó otra, como en diciembre, a finales, y porque miraba algo ahí en su cerebro. Y ustedes saben, eso es tremendo. Oramos, puse la petición los jueves, vamos a hacer la resonancia. Y porque él quería ver si eso que él miraba había crecido o había más puntos. Cuando vamos y lo hacemos, lo vamos del doctor y él lo ve, lo pone ahí en donde lo ponen toda esa resonancia, todos los exámenes, está intacto. La sorpresa que nos dice, bueno, ya no hay más resonancias. Todo está bien, el niño tiene 6 años, su cerebro está en madurez y la cita 1 año después, pero sin resonancia. Miren, hermano, yo les digo la verdad, le dimos gracias al Señor, porque uno solo ahí es la confianza. Nosotros, a veces, tenemos a Franklin, se llama Franklin Dariva, con esto del autismo muy, muy leve, pero la verdad que uno como padre en esas situaciones, hay para personas con autismo, a veces hasta los padres les dan terapia, pero nosotros no hemos necesitado, nosotros confiamos en el Señor. Y hemos visto respuestas, mi hijo le ha costado hablar, ahora ya empieza a hablar, ya empieza a ser muy inteligente el hombre ya, lo tenemos en una escuela bilingüe, ya acepta, habla en una bilingüe, sabe bastante de inglés, ya sabe todo el Nacho, y eso solo lo hace el Señor. La verdad que, y esa petición fue un jueves. Y así, he escuchado a los hermanos cuando oramos por las peticiones, hay muchas peticiones aquí, hermanos, que han sido cumplidas, todo para la honra y gloria de nuestro Señor. Así que, hermanos, ese es mi hermoso testimonio. Amén, que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, vamos al segundo segmento ya para ir finalizando y vamos a orar, hermanos, ahí donde están, vamos a orar por el dispensario médico, vamos a orar por nuestra familia, ¿verdad? También los hermanos que están ahí conectados, que nos acompañen en oración. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, bendito eres, Señor, por todos los siglos, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, y estamos contentos, estamos alegres porque te tenemos a ti. Sabemos que ahí estás siempre, Señor, en cada momento, Señor. Y hoy venimos, Señor, a poner en tus manos el dispensario médico que va a realizar este mes. Que vengan muchas familias, Señor. Que vengan que estén necesitados de salud. Padre, que sobre todo también se puedan llevar esa sanidad espiritual. Padre, ponemos desde ya a los servidores, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, que con amor prestan este servicio para honrar y glorificar su santo nombre, Señor. Padre, lo ponemos desde ya, Padre, y ayúdanos a invitar, Padre, a publicar esto que es tan hermoso, que lo necesitan muchas personas, Señor. También, Padre, ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tantas cosas que salen, que podemos ver en la televisión, en las redes, Señor. Y todo eso, Padre, fue dicho por ti, que vendrán muchas cosas malas, Padre. Pero ayúdanos a estar firmes siempre, Señor, en cada paso que demos. Cuida a nuestra familia, cuida a nuestros hijos, Padre, que nunca se aparten de tu camino, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice al pastor, su familia, los líderes, los hermanos que están en ministerio, Señor. Danos ese amor, esas ganas de servirte, Señor, de predicar, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos ya para finalizar, ¿verdad? Así que, como hacemos siempre,
nos tomamos de las manos y vamos a entonar un himno a doxología. A ver si está el hermano Emil. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para despedir, ya que el hermano niño está allá arriba. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos por este culto. Gracias por cada hermano que está aquí, por cada familia representada. Gracias infinitas, Padre. Hoy venimos a poner también en tus manos, Señor, estos proyectos de luz, plan 1+1. Señor, sabemos que hemos apuntado aquí familiares, Señor, amigos, vecinos, compañeros, Padre, para que conozcan de ti, Señor, para que puedan gozar de esto que es la salvación eterna por medio de ti. Señor, también ponemos estas peticiones, todas estas peticiones con propósitos, Padre, personales que hay en estas cajitas, Señor. Cada una, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Padre. Señor, sabemos que tú eres poderoso, Padre. Y también, Padre, ponemos nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestra familia, Señor. Señor, te damos honra, te damos gloria a ti. Ponemos en tus manos, Señor, las personas que fuimos a evangelizar este domingo. Hay unas familias ahí, Señor, que te las puedo mencionar, Padre. Familia Galo. Señor, que esta semilla que fue tirada ahí, Señor, que dé frutos, que puedan venir, que puedan estar aquí con nosotros, Señor, y conocer tu palabra. Padre, ponemos también los enfermitos de esa cadena de oración, que todas las noches, Señor, oramos por ellos. Señor, restaura su salud, Padre. Te pedimos, Padre, por nuestra iglesia, por todas las actividades, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, y Dios quiere, pues el sábado los caballeros, el domingo. El Señor les bendiga. Buenas noches.